piden que den la ecuación. Ah, sí. Ahí lo está grabando Pilar. Pilar, pusiste a grabar, ¿no? Sí. Sí, fui yo. Ah. Justo coincidió con el mensaje. Ah, digo, algún alumno ya puede también poner a grabar, estaba en el horno. No. Bien. La primera cosa con las que suelen confundirlos, que por ahí uno en la concentración del parcial no se da cuenta, es cuando les preguntan que digan, que escriban la ecuación para una onda viajera. Y ustedes escriben A por el seno de K por X menos omega T. El tema es que los senos y los cosenos no son la ecuación de onda, son la solución de la ecuación de onda. La ecuación de onda es la derivada segunda de phi de xt respecto de t menos b. Hoy lo vieron con Carlos. Así que, ojo, si les dice la ecuación, muchas veces se refiere a la ecuación, no a la solución de la ecuación, que es la onda que vieron hoy ustedes, que tiene los senos, los cosenos. Bien. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que nosotros en Física 1 vemos ondas sinusoidales polarizadas planas. O sea, vemos senos y cosenos. Para nosotros son senos y cosenos. Polarizado plano porque están siempre vibrando en un mismo plano. ¿Bien? Transversales y longitudinales. La diferencia que tiene la longitudinal con la transversal es que en la transversal la dirección de propagación de la onda es ortogonal a la dirección del movimiento de las partículas. O sea, las partículas van para arriba y para abajo y la onda va de izquierda a derecha. O viceversa. Y en el caso de la longitudinal, ustedes hagan de cuenta una longitudinal, en cambio de tener partículas que van para arriba y para abajo, tengo partículas que se mueven hacia la izquierda y hacia la derecha, en el mismo sentido, en la misma dirección de propagación de la onda. ¿Bien? O sea, la longitudinal, hagan de cuenta que si yo tengo una barra, le pego con un martillo de arriba hacia abajo, ahí estoy generando una onda transversal, y si le pego en un borde, ahí estoy generando una onda longitudinal. ¿Bien? Esa es otra de las cosas que tienen que tener en cuenta cuando tienen una barra, para saber si para poder ajustar, para saber si la velocidad la tienen que calcular con el módulo de elasticidad longitudinal o con el módulo de torsión. ¿Bien? Como acá le dan el módulo de elasticidad longitudinal y el módulo de torsión, entonces asumimos que va a ser una onda longitudinal. Igual, a los efectos de la solución tampoco va a tener... la solución de la ecuación de onda es la misma, lo único que cambia la forma de calcular la velocidad. ¿Bien? Perfecto. Perdón, Diego. Sí. ¿Cómo te das cuenta que es longitudinal? El tema es que depende, o sea... No, en este ejercicio hablo, ¿cómo te diste cuenta? porque me dan el módulo de elasticidad longitudinal de Young, el I. Ah, listo. Sí. Porque si no, lo que debería decir el ejercicio es la forma en la que están golpeando. Ustedes tengan en cuenta siempre que la ecuación de onda es una ecuación a derivadas parciales de segundo orden. No es como la ecuación, por ejemplo, del oscilador armónico, que es una ecuación de la derivada de una única magnitud. Acá es una ecuación de derivadas parciales. Entonces depende la condición inicial y la condición de borde. La condición inicial, o sea, la solución depende de la condición de borde. O sea, si yo le pego a la barra, esperen que voy a prender la cámara, así lo ven, porque si no, en el aire es medio difícil, pero yo tengo la barra. Si yo... Ay, el celular, esperen que lo voy a desconectar porque igual está cargado. Si yo tengo una barra, si yo a la barra le pego así, la onda se va a propagar
aguárdenme, la onda se va a propagar así, y yo le estoy pegando así, entonces es una onda transversal, y ahí el esfuerzo que hay en una barra es un esfuerzo de torsión o de corte. Ahora, si yo le pego así, si yo le estoy pegando así, el movimiento, o sea, la perturbación, tiene la misma dirección que la velocidad de propagación de la onda. ¿Bien? Ahí es una onda longitudinal. No es una onda transversal, sino que es longitudinal. ¿Por qué? Porque las partículas se van a mover para izquierda y para derecha, igual que cómo se va propagando la onda. ¿Bien? Lo otro que tienen que tener en cuenta para la solución de la ecuación de onda, apago la cámara que se me pone todo lento, lo otro que tienen que tener en cuenta son las dimensiones del elemento donde se está propagando. En este caso, ¿qué largo tiene la barra? Ven que no lo dicen, no dicen qué largo tiene la barra. Entonces, como la barra no les dice de qué largo tiene, ustedes suponen que es una barra infinita, y si es infinita, es una onda viajera. Cuando el medio en el cual se propaga la onda tiene dimensiones finitas, entonces, ¿qué onda se forma? La onda estacionaria. ¿Por qué? Y porque en los extremos empieza a haber reflexiones y la onda va y viene y se empieza a formar la onda estacionaria. ¿Bien? Entonces, recuerden que tienen que estar atentos a cómo es la perturbación y si es que el elemento en el cual se propaga la onda tiene dimensiones finitas o no. Bien, en este caso va a ser una onda viajera, y lo primero que saben es si es una onda viajera. Diego, Sí, perdón, ¿puedes repetir lo que dijiste? Que suponemos que la barra es infinita. claro que acá no les dice cuál es el largo de la barra. Como no les da la dimensión, no están acotadas las dimensiones de la barra, ustedes pueden suponer que la barra es infinita y por lo tanto la onda es viajera. El mejor ejemplo Ok. de onda viajera es el sonido, porque el sonido ustedes hablan y cuando hablan el sonido ese se propaga en el aire, sale a la calle, hace vibrar las paredes, se va, digamos, una onda viajera, porque no, o sea, en realidad dentro de su casa va a tener reflexión, pero hagan de cuenta que gritan en la calle, como hice yo este sábado. Y entonces, ahí van a tener una onda, van a tener una onda viajera, ¿bien? Quedó grabado. Tengo que empezar a contenerme con los chistes. Bueno. Bueno, entonces, acá lo que nosotros acá ya vimos que va a ser una onda longitudinal y que va a ser una onda viajera. Entonces, si va a ser una onda viajera, sabemos que la solución de onda es igual a, esperen que lo voy a poner, hoy con Carlos, discúlpenme que yo no estuve, ¿vieron con la letra phi? A la ecuación de onda como phi de xt, ¿la vieron? Como Epsilon, pero bueno, se entiende igual. Bien, bueno, phi de xt es igual a por el seno de k por x menos omega t más un phi 0. ¿Bien? Entonces, ahora lo que vamos a empezar es, esta es la solución de la ecuación de onda, ¿no? Ustedes ya saben, dicen, bueno, yo lo que sé es que esta va a ser la solución de la ecuación de onda porque se trata de se trata de una onda viajera. Entonces, lo siguiente que hay que ver es cómo sacamos cada uno de estos elementos. Entonces, vamos a empezar. K es el número de onda. Y es igual a 2pi sobre lambda, que es la longitud de onda. Y después
tenemos la pulsación omega, que es igual a 2pi por frecuencia, ¿bien? Omega es igual a 2pi por frecuencia. Bien, y después lo que tenemos es la relación entre la frecuencia y la longitud de onda. Nosotros lo que sabemos es que la velocidad de propagación de la onda es igual a lambda por f. Ojo que esta velocidad, a veces les piden que calculen la velocidad con la que se mueve una partícula. Esto de acá es la posición de la partícula en un instante dado. O sea, si ustedes... acá apareció el mensaje de Emma grabado. Esta fórmula de acá, si ustedes tienen la barra, ¿bien? Después lo borro esto, ¿eh? Ustedes tienen la barra. Esto de acá es, para una dada posición X, ¿cómo va a ser el movimiento de la partícula? Acá, en este caso, en realidad, como es una onda longitudinal, ¿cómo va a ser el movimiento de la partícula? Pero recuerden que en la onda la partícula se aleja de su posición de equilibrio, pero no se mueve, o sea, no hay una deformación. O al menos en lo que estudiamos nosotros no hay una deformación, sino que la partícula se mueve. Si ustedes derivan la fórmula esta de phi de xt respecto del tiempo, van a sacar la velocidad con la que se mueve esta partícula. Que ahora en un rato atiendo. Que no tiene nada que ver con esta velocidad v, que es la que es igual a lambda por f. ¿Bien? ¿Les quedó claro eso, no? O sea, la velocidad de propagación de la onda es la velocidad con que una partícula pasa la perturbación a la siguiente. Y esta es la velocidad con la que la partícula se va alejando de la posición de equilibrio, que son dos cosas distintas. Entonces, ahora, ¿cómo hago para calcular la velocidad de propagación y a partir de eso sacar la longitud de onda y sacar todo lo demás? Y bien, entonces, yo sé que como es una barra, la velocidad de propagación va a ser igual a la raíz cuadrada del módulo de elasticidad longitudinal sobre la densidad. Bien, y a ver si eran datos, yo sé que el I era dato porque, sí, ¿ven? Tengo el I y tengo la densidad. La densidad hay que llevarla a gramos por metros cúbicos, ¿bien? O sea, acá sería 2700, para tener todo en las mismas unidades. Igual no creo que en el parcial vayan a hacer este juego de unidades, pero para tener todo en las mismas unidades, una vez que saco la velocidad, ya puedo sacar el número saco la velocidad de propagación de la onda, saco la longitud de onda, y con eso, bueno, puedo dar la fórmula de la solución de la ecuación de onda, ¿bien? Pero bueno, acá, como tengo el I, tengo la densidad, el chiste era acordarse de todas las fórmulas para poder hallar la velocidad usando el módulo de elasticidad longitudinal de Young, ¿bien? Bien. Y lo segundo que me dice, ¿vieron hoy potencia y energía? ¿Vieron la parte de intensidad, potencia y energía, o esa parte no la vieron? Muy por encima. Bien. ¿Alguien se acuerda? Porque este es otro punto. ¿Alguien se acuerda la formulita de la intensidad? ¿No es energía media por unidad de área y de tiempo? Bien. ¿Y la energía por unidad de tiempo, cómo se llama? Potencia. Bien. Bien, pero muy bien. O sea, yo sé que, fíjense que acá lo que me dan es la potencia. Entonces, ¿cómo puedo expresar yo la intensidad? La intensidad la puedo expresar como la potencia por unidad de área. Y esta unidad de área, en realidad, después
dependiendo de la carrera que sigan, van a ver cómo calcularlo o no, de las materias que hagan. ¿Alguien va a seguir ingeniería electrónica? Yo. Buenísimo. Entonces vos seguro si haces electromagnetismo lo vas a ver más en profundidad y vas a decir, Me comentaron que es muy pesada esa materia. Sí. El tema es que en realidad, cuando hablamos de una onda y hablamos de, vieron que dice por ahí, es fácil, dice, bueno, la onda es potencia por unidad de área, pero ¿qué área? Bien. Es el área que es atravesada por la onda. O sea, acá, ¿qué área es atravesada por la onda? El corte transversal. Claro, el corte transversal. Bien. Aguárdenme, ¿eh? Perdón porque es medio urgente, parece. Pilar, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Cuál es la diferencia entre el módulo de Young y el módulo de rigidez? Es que no sé, tengo fórmulas con sólidos que en unos usa una G y en otros una Y. No sé si es lo mismo. a ver, déjame ver porque no sé a qué le llaman módulo de rigidez. Espera que lo busco. La diferencia, por lo que estoy viendo, es que le llaman módulo de rigidez al que sería equivalente al de Young, pero transversal. O sea, el de Young tiene en cuenta es el módulo de elasticidad longitudinal y el otro es el transversal. Dependiendo cómo sea el esfuerzo que se le aplica, va a ser uno o el otro. ¿Se entiende? Sí, creo que sí. O sea, si quiero saber la velocidad transversal, uso el de rigidez. Y si quiero la velocidad longitudinal, uso el módulo de Young. Claro. Bien, gracias. De nada. Profe, disculpe una pregunta. Sí. Eh, Cuando dijo usted en el caso de la velocidad transversal, ¿no sería esa la velocidad, la otra de la que se calculaba derivando la ecuación que contenía los senos y eso?
No entendí la pregunta, ¿eh? Esperen que estoy copiando otra cosa en el chat. Repetime la pregunta, por favor. Buenas, buenas. Acá estoy, ¿eh? Acá ya era... Había ¿no? un pequeño problema con el campus, pero que en realidad no era problema, ¿eh? Hice Bien. una pregunta recién, perdón, Diego. Sí, No sé quién fue que preguntó. el tema es así. Esperen que justo agarré esto para mostrarles. Yo les estaba copiando justo en el campus lo que encontré de Claro, física geométrica. el tema es que está el módulo de torsión o de esfuerzo de corte y el módulo de elasticidad longitudinal. ¿Alguien le hago una consulta? ¿Alguien fue a un colegio técnico y estudió técnico mecánico electricista? Porque yo esto lo aprendí en el colegio técnico, no en la facultad. Ustedes tienen una barra. Si yo a la barra la tracciono o la comprimo, o sea, o la quiero aplastar, así, ¿ven cómo está la barra? Si yo la quiero aplastar o la quiero estirar, ahí estoy haciendo esfuerzos de compresión o de tracción. Y ahí lo que va a determinar la resistencia, lo que va a determinar cómo se propagan las ondas, en el periodo elástico, es decir, cuando la barra no se deformó, es el módulo de elasticidad longitudinal de Young. Por el contrario, si yo a la barra la quiero estrujar, ¿ven? Si yo la quiero dar esto vuelta así, o si le quiero dar un golpe tipo de karate, esto se llama esfuerzo de corte. Y ahí, cuando yo estoy haciendo movimientos de esfuerzo de corte, lo que entra en juego es el tau, el módulo de torsión. ¿Bien? El otro módulo. Por eso yo les decía que ustedes tienen que ver cómo es que se genera la deformación o la perturbación para ver qué tipo de módulo tienen que usar para calcular la velocidad. En este caso era fácil porque nos da el módulo de Young. Y después, ¿cuál era la otra pregunta? No escuché, justo estaba hablando. Era sobre la velocidad. Ah, pero claro, no la había velocidad. entendido bien la pregunta. Cuando ustedes tienen una onda, nosotros estudiamos las ondas, se producen dentro del periodo de deformación elástica. ¿Qué significa el periodo de deformación elástica? Que en realidad el hecho de que una onda perturbe para física 1, ¿no? Para lo que nosotros estudiamos en física 1, la onda perturba el medio, pero no lo rompe. O sea, no es como un terremoto que te parte la pared. Esto es como un terremoto que te zarandea la pared, pero la pared no sufre ningún daño. O sea, es como yo a esto, ¿ven? Acá yo a esto lo estoy golpeando, escuchen. ¿Se escuchan los golpes? ¿Se escucharon? Si no, voy a buscar un martillo. Se escuchan. Bueno, esos golpes generan... Ahí se escucha, ¿por qué? Porque hay una onda, una onda estacionaria que se genera en esto que es un reproductor de Bluetooth, se genera en el parlante y esa onda se propaga hacia el exterior. Es, como yo golpeé así, es una onda longitudinal. Entonces, dentro de este medio que es el parlante, esa onda longitudinal se va a propagar con una velocidad que va a estar dada por el módulo de Young, la raíz cuadrada del módulo de Young sobre la densidad. Es la velocidad con la que se propaga la onda. Ahora, si yo agarro una partícula del plástico del parlante, esa partícula se mueve hacia izquierda y hacia derecha, se aparta para generar la onda, para generar el sonido que ustedes escuchan, esa partícula se aparta de su posición de equilibrio, pero no deforma al parlante. O sea, se va a mover, se aparta de su posición de equilibrio, ustedes lo escuchan porque escuchan la onda, pero no genera ningún tipo de deformación. ¿Bien? Esa velocidad con la que la partícula se aparta de su posición de equilibrio es la derivada de phi de xt respecto de t, la derivada parcial de phi de xt respecto de t. Y no tiene nada que ver con la velocidad de propagación de la onda. ¿Bien? Una cosa es la velocidad de propagación de la onda y otra cosa es la velocidad con la que una partícula se aparta de su posición de equilibrio, que son distintas. Pero aparte de eso, fíjense que la onda depende del medio. Lo que ustedes escucharon en realidad es una onda sonora. Esta onda estacionaria
que se genera en el parlante cuando yo lo golpeo, genera presiones y compresiones en el aire que llegan al micrófono y se traducen en impulsos eléctricos que después ustedes escuchan a través de internet. ¿Bien? Pero esta onda, que es una onda mecánica que se da por el módulo de elasticidad longitudinal de Young, que se produce en la barra, genera a su vez presiones y descompresiones en el aire, o genera una onda de presión en el aire, que es el sonido que ustedes escuchan. Esa onda en el aire tiene la misma frecuencia que la onda en la barra, pero tiene una longitud de onda totalmente diferente. ¿Y por qué tiene una longitud de onda totalmente diferente? Y porque la longitud de onda depende en el medio en el cual se propaga la onda. Bien, acá tengo una frecuencia de X Hz en un plástico, y esa misma frecuencia de X Hz después se propaga en el aire. Cuando se propaga en el aire, tiene otro lambda, va a tener otra velocidad, pero la frecuencia es siempre la misma, porque la fuente de sonido es esta. ¿Bien? Y lo otro con respecto a la intensidad sonora. Perdón, no a la intensidad sonora, a la intensidad. Yo acá golpeo con una cierta potencia, esta sección transversal es atravesada por esa onda, entonces la intensidad de la onda acá va a estar dada por esta sección transversal y la potencia con la que yo estoy perturbando. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando esto se transforma en una onda sonora? ¿Qué pasa con la potencia? La potencia va a ser la misma, pero ahora la onda que está en el aire, como la onda sonora háganse de cuenta que forma como un casquete esférico, entonces ustedes van a tener que esa potencia se va a dividir por el área de la esfera. Por eso, a medida que uno se va alejando de la fuente de sonido, se va escuchando menos. Aunque no haya nada que atenúe la onda, ustedes van a escuchar menos. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que la intensidad de la onda sonora, como es una onda esférica, va a caer con el cuadrado de la distancia, porque pi por radio al cuadrado es la superficie del casquete esférico, la cáscara esa que atraviesa la onda es pi por radio al cuadrado, ¿bien? Entonces va a ir cayendo así. Y con eso creo que ya contestamos lo de la potencia, como había dicho bien su compañero, la potencia en el caso de la barra va a ser los 20 watts dividido la sección transversal de la barra. ¿Bien? Bueno, vamos medio rápido porque ahora quiero hacerles otro. Aguárdenme, ¿eh? Esperen que... voy a compartir. Sí. La sección transversal es la que era dato, ¿no? El dato ese que decía sección 5 centímetros cuadrados. Claro, sí, esa es la sección transversal. Ah, ok, gracias. Bien. Ahora me interesa hacer este otro. Aguárdenme, ¿eh? Esperen. Bueno, entonces. Acá, él miró. ¿Están viendo ahí el siguiente problema? No, acá se me desconectó. No escuché.
Sí se ve. Ah, buenísimo. Bueno, aguárdenme. Fíjense, léanlo bien, a ver si se dan cuenta qué tipo de onda se forma. Una longitud finita. Bien, y entonces, Y es una onda estacionaria. perfecto. ¿Todos se dan cuenta que es una onda estacionaria o a alguien le quedan dudas del por qué? Este es el momento ideal para hablarlo, ¿eh? Miren que yo tenía un profesor, me acuerdo que uno iba con una pregunta a un parcial y decía, no, pero usted me interroga a mí antes del parcial. Hoy que es el parcial, yo lo interrogo a ustedes. ¿Todos se dan cuenta por qué es una onda estacionaria? Sí. Sí, se entiende. Perfecto. Bien, entonces, aguárdenme que voy a empezar a compartir. Ahí está conectando, me tiene que actualizar. Ahí está, perfecto. Vamos a achicar, así sale bien. Bien. Esperen que lo voy a ver de lo mismo que están viendo ustedes. Ahí estamos. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Me dice que la cuerda de 75 centímetros de longitud, acá podría ser un chiste, ¿no? La barra era infinita y la cuerda es finita. No sé si dan cuenta, las cuerdas finitas es un chiste graciosísimo. Miren que si no se ríen de mis chistes, tengo peores, ¿eh? Así que, bien. Bueno, la cuerda dice que está sujeta en uno de sus extremos y por el otro lado está unida a una fuente vibrante. Entonces me dicen que es una cuerda que tiene un extremo fijo y un extremo libre. ¿Para qué me sirve a mí saber el de los integrales? Sí. Bien, ¿para qué me sirve a mí saber que la cuerda está fija en un extremo y libre en el otro? Porque a partir de eso yo voy a poder saber cómo es la onda fundamental y cuál es la ley o la ecuación que me va a dar cómo se van formando los armónicos. Bien, entonces, esta cuerda, vamos a ver, ¿cómo, perdón? Ahí no estaría, digamos, atada a ambos lados, porque dice está sujeta de uno y del Claro, otro está donde en se genera. realidad, ¿qué es lo que pasa? Acá tiene una fuente, que la fuente esa se está moviendo para arriba y para abajo. Y, esperen que, y acá tiene un extremo que es un extremo fijo, ¿bien? El extremo donde está la fuente se tiene que mover. Yo voy a suponer que como se trata de una cuerda, la única
perturbación que puedo generar es una... uy, qué raro, no salió... Ahí está. La única perturbación que puedo generar es transversal, ¿no es cierto? Porque es una cuerda. La cuerda tiene que tener una dada tensión para que yo pueda generar como una guitarra. Si la cuerda no tiene tensión, no puedo generar ninguna deformación, ¿bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si está fija en un extremo y libre en el otro, yo lo que puedo decir es que la onda fundamental va a tener esta forma que yo estoy haciendo acá. Una cosa así. O sea, si yo me fijo, acuérdense que en física son siempre ondas senoidales, ¿bien? Si yo tengo una senoide... Profe, disculpe una pregunta. Sí. ¿Está compartiendo su pizarra o algo? Pasa que no se ve nada. Solo dice que está compartiendo su pantalla nada más. Ah, ¿no ven lo que estoy escribiendo? Yo sí veo. Yo sí veo. Sí, yo no veo. Bueno, capaz es lo mismo. Entonces, A ver... Acá me dice que acá yo veo que está saliendo una señal. ¿Vos no lo ves? Fíjate que tenés que ver a Diego conectado 2 veces, una con su cámara Ah, esperen que apago la cámara así no los confundo. y otra en otro cuadradito que se ve en blanco. Si lo ves en miniatura, tenés que pinchar ahí en el cuadradito que está en blanco y ahí vas a ver la pizarra. perfecto, perfecto. Ya. Buenísimo. Perdón, disculpe. No hay problema. Bueno, fíjense que acá, en realidad, la onda fundamental va a tener esta forma. Si ustedes se fijan en la senoide, esta forma va a ser una longitud de onda sobre 4. Bien, acá, esto de acá, que es un ciclo completo, a nivel largo o a nivel longitud, esto es un lambda, una longitud de onda entera, ¿bien? El casquete de arriba es media longitud de onda y el de abajo otra media longitud de onda. Entonces, si yo tengo una cuerda que está agarrada en un extremo y libre en el otro para que la perturbación la mueva, lo que voy a tener es una onda fundamental que va a ser igual a lambda sobre 4. ¿Bien? Es importante que ustedes tengan claro cómo es la onda fundamental, porque a partir de eso van a poder deducir la ecuación de los armónicos. Fíjense que decía que esta estaba en el tercer armónico, ¿bien? Entonces, ¿cómo van a ser los armónicos sucesivos? Bien. Si yo quiero pasar al segundo armónico, siempre lo que se va a tener que cumplir es que tenga esperen que lo voy a hacer acá, se va a tener que cumplir que tenga un vientre a donde está la fuente y un nodo a donde está sujetada la cuerda. Así que fíjense, si yo me corro un cuarto de longitud de onda más, no se cumple, me tengo que correr media longitud de onda más. ¿Bien? Porque si me corro un cuarto de longitud de onda más, voy a tener 2 nodos, ¿ven? Voy a tener este nodo de acá y este nodo de acá. O sea que a esto le tengo que sumar este cuarto y este cuarto, o sea, media longitud de onda más. Y así va a ser sucesivamente. Si yo me quiero correr a otro armónico, le voy a tener que sumar este cuarto y este cuarto, o sea, media longitud de onda más. Y en definitiva, ¿qué va a hacer subir un armónico? Sumarle a la fundamental media de longitud de onda. ¿Bien?
Eso acuérdense siempre, tanto para el caso de la cuerda que está sujeta en los dos extremos, o la cuerda que está sujeta en un solo extremo, si está libre en los dos extremos es lo mismo que sujeta en los dos, siempre subir un armónico es sumar media longitud de onda. Lo que pasa es que tengo distintas fundamentales, ¿bien? Pero siempre subir un armónico es sumar media longitud de onda. Entonces, acá voy a tener la fundamental, que es lambda sobre 4 más n por lambda sobre 2. ¿Bien? ¿Sí? ¿Ahí? ¿Qué pasó? Ahí está entrando mucho ruido blanco. Bien, entonces, acá yo puedo sacar factor común lambda, y ver esto. Perdón, Diego, ¿qué es eso que escribiste ahí? ¿Cómo, perdón? ¿Qué es eso que escribiste ahí? Esta es la fórmula de los armónicos, porque vieron que me dice que está en el tercer armónico. Yo quiero saber cuál es la fórmula para el tercer armónico, ¿bien? En dos. O sea, la cuerda, esperen que lo dibujo acá, ¿eh? La cuerda está vibrando en el primer armónico. El primer armónico es así, en el primer armónico, el largo de la cuerda, L, es igual a lambda sobre 4. En el segundo armónico, yo a lambda sobre 4 le tengo que sumar un lambda sobre 2. Perdón, en la fundamental. Le tengo que sumar un lambda sobre 2, ¿bien? En el... ¿Cómo, perdón? No, te decía que sí. ¿Por qué un lambda sobre 2? Porque acá, acá me tendría que correr, me va a salir mal el dibujo, acá tendría que tener un mínimo, un máximo, y acá tendría una cosa así, bien, y acá así, bien. Si me corro media longitud de onda más, caigo otra vez en un mínimo. Entonces, para volver a tener un máximo, tengo que tener bien. Ahí es un poco a donde viene lo complicado, que dibujé segundo, que le sumo más lambda sobre 2, ¿es el primer armónico? Porque yo, sin querer, le llamé, me figuro en mi cabeza, primer armónico al lambda sobre 4. ¿Ustedes al lambda sobre 4 le llamaron primer armónico o le llamaron fundamental, y el primer armónico es cuando le sumo lambda sobre 2? El fundamental el primero, o sea, lambda sobre 4, y el que le suma el primer armónico. O sea, está bien. Entonces, el problema que dice en el tercer armónico, en realidad sería en el segundo armónico. Porque acá sería, habría que sumarle un armónico más, que sería lambda sobre 2. Yo lo pensé tercer armónico como primero, segundo y tercero, y en realidad es el n, en cambio de ser igual a 3, en este caso sería igual a 2 y estaría en el segundo armónico. ¿Bien? Igual les queda claro, ¿no? Que subir un armónico es sumar lambda sobre 2. Entonces, ahora vamos a ver si podemos encontrar una fórmula general para este caso. Acá puedo sacar factor común lambda y me va a quedar igual a 1/4 más 1/2, y esto, lambda más, perdón,
lambda más n sobre 2, y acá me va a quedar, esperen que me quedó muy feo ese 4, ¿sí? Un 4 más un medio, y acá me va a quedar, saco factor común 4, y me va a quedar lambda sobre 4 por 2n más 1. ¿Bien? Entonces, en definitiva acá, yo sé que los armónicos sucesivos son múltiplos impares de lambda sobre 4. Está bien la cuenta, ¿no? Factor común 2, 4 dividido 4, 1, 4 dividido 2, 2n más 1, digo 4, lambda sobre 4 por 2n más 1. ¿Bien? Entonces, los armónicos sucesivos, voy a tener lambda sobre 4 y en la fundamental va a ser para n igual 0, porque me va a quedar lambda sobre 4. El primer armónico va a ser para n igual 1. Y el segundo armónico va a ser para n igual 2. ¿Bien? Entonces, acá en este caso, yo me había confundido y sería n igual 2. Bien, entonces yo sé que, no, porque ustedes le llamaron la fundamental, el tercer armónico sería, el primer armónico n igual 1 sería n igual 3. Bien, o sea, sería acá 2 por 3, 6, 7 cuartos de lambda. Bien. Entonces, lo que les debería quedar a ustedes es que la longitud L tiene que ser igual a 7 cuartos de lambda. Y de acá sacan el valor de lambda, decía tercer armónico, ¿no? A ver, quiero ver que lo hice bien. Sabiendo que esa frecuencia corresponde a el tercer armónico, sí, bien. Esta es la fórmula que habían visto con Carlos. ¿Vieron la parte esta? ¿Alguien se acuerda si está bien? Sí, al menos así la dieron en otros cursos. Bien. En el caso de que ustedes tengan acuérdense que siempre es moverse media longitud de onda. Si ustedes, en cambio de tener la cuerda abierta en un extremo, la tienen cerrada en los dos extremos, o abierta en los dos extremos, que para el caso sería lo mismo, la fundamental es lambda sobre 2, y entonces los armónicos sucesivos son n por lambda sobre 2. ¿Bien? Bueno, acá sacan el valor de la longitud de onda, y una vez que... me quedó mal la velocidad, bueno. Una vez que sacan la longitud de onda, la velocidad de propagación de las ondas transversales en la cuerda y la tensión de la misma. Bien, entonces, ¿cómo saco yo la velocidad de propagación? Y fíjense que dice que tiene 80 Hz la frecuencia. Yo sé que la velocidad de propagación es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Y la velocidad de propagación es 4/7 de L por la frecuencia, que sería 80 Hz. ¿Bien? Una pregunta. Sí. Acá la velocidad de propagación sería lo mismo que la velocidad transversal. No. Porque esta velocidad de propagación, en la cuerda, vos tenés esta velocidad, que es la que estoy yo calculando ahora, que es la velocidad con la que la onda va y se refleja. ¿Bien? Y la velocidad transversal es esta velocidad, que es con la que una partícula se aparta de su posición de equilibrio. El punto mínimo y el punto máximo. Ok, ¿y la longitudinal cuál sería? El tema es que esta velocidad, la onda es una onda transversal. Tenés la velocidad de propagación de la onda y la velocidad del movimiento de la partícula.
la verdad que otra velocidad no hay acá. Entonces, como siempre está como que se habla mucho de esas tres, por ahí a veces me confundo con esas. El tema es que te pueden pedir la velocidad longitudinal, que es la velocidad con la que se propaga la onda, y la velocidad transversal, que es la velocidad con la cual se mueven las partículas. O sea, la de propagación vendría siendo la misma que la longitudinal. Claro. Ok, Caso porque la onda es una onda transversal, ¿bien? claro. Habría que ver en cada caso a qué se refieren. Lo Y importante si fuera una onda longitudinal, bueno, sería lo mismo, la sí, velocidad sí, porque la longitudinal sería la velocidad de misma de propagación propagación. siempre la velocidad de propagación es a lo largo del medio, ¿bien? Sí. Bien, acá, para que esto les dé en metros por segundo, acuérdense que Hertz es lo mismo que la inversa de un segundo. O sea, para que les den metros por segundo, L tendría que estar en metros, ¿bien? Bueno, y después, bueno, la tensión de la cuerda, para sacar la tensión de la cuerda, recuerden ustedes siempre que la velocidad de propagación se puede calcular también como la raíz cuadrada de la tensión en la cuerda sobre mu, que es la densidad, la densidad lineal de masa o densidad longitudinal de masa, ¿bien? Y acá ven que les dice que tiene 20, el mu es 20 gramos por metro cuadrado, ¿bien? Igual, para expresar la tensión en Newton, deberían llevar esto de 20 gramos a 20 kilogramos, o sea, este 20 lo deberían dividir por 1000, ¿bien? Para expresarla en kilogramos, pero de acá, como ya tienen de arriba la velocidad de propagación de la onda, de acá sacan directamente la tensión de la cuerda. Bien, acá lo complicado está darse cuenta en el tema del armónico, pero si se llamaron fundamental, llamémosle a la fundamental, y el primer armónico es cuando tengo, cuando le sumé ya media longitud de onda, ¿bien? En el caso de una que está totalmente cerrada, el primer armónico sería L igual lambda. Y la fundamental, L igual lambda sobre 2, ¿bien? Bueno, Pili, ¿querés que te deje hacer algún problema? Hoy no te dejé hablar. No, no hay problema. Hago el de batidos, ¿te parece? Ah, buenísimo, sí, sí. Bueno. Espera que me muteo así no... Sí, Franco, a ver. Diego, ¿vos te acordás cuando vence la autoevaluación de óptica geométrica? Si no, me fijo. Pili, dejá que yo estoy viendo, no te preocupes. Ah, dale. Bueno, Vence el viernes a las 23:59. O sea, hagan de cuenta que ustedes el sábado, si no lo hacen a las 12 de la noche, antes del sábado a las 12 de la noche la tienen que hacer porque si no, sonaron. bueno, vamos a hacer un ejercicio de batidos, ¿sí? Pero el ejercicio es bastante sencillo, así que primero lo voy a leer y vamos a charlar un poco de qué se trata y ver algunas cuestiones de los batidos antes de resolver el problema. El problema dice así: algunas de las teclas bajas de un piano tienen dos cuerdas. En una de estas teclas, una de las cuerdas tiene una frecuencia de 100 Hz. Al hacer sonar las dos cuerdas al mismo tiempo, se oye un batido por segundo. Y nos preguntan en qué porcentaje es necesario variar, acá falta una R, variar la tensión de la cuerda desafinada para que recupere su tono normal. Y nos aclaran que el batido se debe a la superposición de dos tonos fundamentales.
les hago varias preguntas. ¿Alguien sabe cómo funciona un piano? ¿Alguien toca el piano y nos quiere contar cómo funciona un piano? ¿O tienen idea más o menos qué pasa cuando uno presiona las teclas de un piano? Está considerado como un instrumento de cuerda, ¿no? Sí. Claro. No, yo una vez había escuchado a alguien que contaba cómo funcionaba, pero no, inclusive que que no le pega al principio de la cuerda, sino en un lugar preciso para matar un armónico, ¿puede ser? Claro, bueno, yo no sé mucho de música, tampoco de pianos específicamente, pero si más o menos queremos pensar cómo funciona, ahí algo Diego ya adelantó, cuando uno presiona una tecla del piano, eso acciona como una especie de martillito que golpea una cuerda y la vibración en la cuerda es lo que después genera esa onda de sonido que nosotros escuchamos. Lo que nos está diciendo este problema es que algunas de las teclas tienen dos cuerdas, ¿sí? Y nos mencionan que en un caso particular de una de estas teclas, una de las cuerdas tiene una frecuencia de 100 Hz, pero que cuando suenan las dos juntas, lo que se percibe es un batido por segundo. ¿Qué es lo que está pasando si yo escucho un batido? ¿A De qué que se hay llama dos batido? ondas, perdón, de ¿Cómo? que hay dos ondas con frecuencias muy parecidas, ¿no? Bien, tengo ondas con frecuencias parecidas, o sea, distintas pero parecidas. ¿Está bien? Por eso lo que nos está diciendo acá es que tengo una cuerda que la considero desafinada. Y que viaja en la misma dirección, ¿no? Sí. Pero, ¿qué es lo que me dice acá? Se oye un batido. Bueno, alguien ya me dijo, se produce un batido porque tengo dos ondas de frecuencias distintas pero parecidas. ¿Qué tendría que suceder si las dos cuerdas estuviesen afinadas? ¿Tendría que escuchar el batido? No. No, tendrían que estar las dos a la misma frecuencia. ¿Está bien? Entonces, lo que me están diciendo es, yo escucho un batido y de esa manera puedo detectar que hay una cuerda desafinada. Y para poder llevarla nuevamente a su estado ideal, tengo que cambiar algo en el medio en el que se está propagando la onda. ¿Sí? Y para eso voy a variar la tensión en la cuerda. Entonces, lo que me preguntan es cuánto tengo que variar esa tensión. ¿Me siguen la idea? Sí. Bien. Eso es más o menos lo que me pide el problema. Ahora vamos a hablar un poco de los batidos. ¿Qué es un batido? Ya me dijeron que se dan cuando superpongo dos ondas de frecuencias distintas pero parecidas. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en este caso que estamos en ondas sonoras, ¿por qué yo puedo percibir un batido? Fíjense que dice, se oye un batido por segundo. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo superpongo estas dos ondas de frecuencias parecidas? ¿Alguna idea? Por ahí una tiene una frecuencia de 99 Hz o de un Hertz más. Porque es la Bueno, frecuencia de batido, digamos que la frecuencia de batido es sí, el eso módulo de porque Feldman. vos te acordás qué significa la frecuencia de batido y qué es ese dato que te están dando. Entonces me decís, bueno, la otra tiene una frecuencia que va a ser un hertz más o un hertz menos. Esas son las dos posibilidades. Eso está bien, es lo teórico, lo matemático. Ahora yo les pregunto, ¿qué es lo que van a percibir cuando apretan la tecla esa del piano?
¿Qué es eso que dice se oye un batido? ¿Cómo se dan Como, cuenta? como la frecuencia resultante de lo que escuchamos, como una oscilación que podemos percibir, no sé cómo explicarlo. Bueno, con tus palabras, como salga. Sería que Sí. sube y baja la intensidad, tal vez. Bien, cuando yo superpongo dos ondas que tienen frecuencias cercanas, pero distintas, ¿sí? Como está ocurriendo en este caso, lo que va a pasar es que se produce lo que podemos denominar como una onda que modula, ¿sí?, a esa superposición. Entonces, por más que yo tenga dos ondas superpuestas y que cada una tenga una amplitud constante, cuando yo observo el fenómeno global, lo que voy a estar viendo es que esa amplitud de la onda ya no es constante, o lo que voy a estar percibiendo, mejor dicho, es que esa amplitud va variando en el tiempo. Y si las dos ondas que yo superpuse tenían la misma amplitud, el mínimo de amplitud que yo puedo tener, en el caso de la superposición, es nulo, ¿sí? Y el máximo va a ser el doble. Entonces yo eso lo voy a percibir en la intensidad. Entonces, cuando yo superponga estas dos ondas, mi oído lo que va a estar escuchando es que esa intensidad va a estar subiendo y bajando, subiendo y bajando. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y el tiempo que existe entre máximos o mínimos de esa intensidad que yo percibo va a estar relacionado con eso que se llama frecuencia de batido. ¿Me siguen la idea? Sí, sí. A ver, vamos a hacer una prueba, a ver si queda más claro. Y también vamos a pensar para qué sirve. Están viendo, ¿no? En mi pantalla tengo ahí un generador. Acá le puse un valor X para que no suene tan feo y no nos rompa los oídos. Estoy poniendo una frecuencia de 440 Hz, ¿sí? Ustedes díganme si lo oyen, ¿eh? Le voy a poner volumen porque me toma el volumen de los parlantes. ¿Escuchan ahí? Bien. ¿Qué pasa si yo acá cambio la frecuencia en, por ejemplo, muy poquito, 1 Hz, y lo vuelvo a poner? ¿Notan la diferencia con el caso anterior? No, es más o menos lo mismo. Sí. Casi que ni se nota la diferencia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo ahora dejo esta en 440, 41, y tengo otra en 440 y les doy play a las dos? ¿Escuchan lo que pasa? ¿Notan Sí, la sí. diferencia? Se escucha, está buenísimo, ¿eh? Bueno, ¿qué está pasando ahí? Un batido. Bien, Percusión de ondas. tengo un batido. Escuchan, ¿no? Momentos de intensidades altas, momentos de como apagones, ¿no? ¿Qué pasa si yo a esta que le puse 441 ahora le pongo 442? ¿Qué va a pasar? ¿Va a cambiar lo que estamos escuchando o no? ¿Se va a escuchar igual? Se va a escuchar más como espaciado cada más tiempo. O- Vamos a hacer la prueba. Ah, no, cada menos tiempo. Al revés, ¿no? Sí. Voy subiendo cada vez más. Entonces, ¿qué está pasando? Esa pulsación que tengo, a medida que yo aumento lo que llamamos frecuencia de batido, que es a medida que yo aumento la diferencia de frecuencias, esa pulsación es cada vez más rápida, ¿no?
es la inversa, la pulsación es inversamente proporcional a la diferencia entre las frecuencias, ¿lo ven? Lo escuchan, mejor dicho. Sí, sí. Bien. ¿Para qué me sirve este fenómeno de los batidos? En el caso, por ejemplo, de los instrumentos. Para afinar una cuerda de guitarra, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Por qué me sirve? ¿Qué pasaba cuando yo acá ponía 441 y 440? Si yo escucho los dos sonidos por separado. No se notaba mucho la diferencia. Es difícil, ¿no?, de notar la diferencia. Por lo menos yo, que no tengo un oído muy afinado, que no estoy acostumbrada ni nada de eso, me cuesta notar la diferencia. Entonces, a simple oído, para no decir a simple vista, me costaría mucho afinar un instrumento. Entonces, si yo tengo algún otro instrumento que esté muy calibrado o, por ejemplo, como pasa en el piano, que yo ya tengo una cuerda que está afinada, me puede servir contrastarlas y ver si se produce o no se produce un batido. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si yo percibo un batido, lo que me está queriendo decir es que las frecuencias de esas dos ondas, por muy parecidas que sean, no son iguales. Y entonces hay una de las dos cuerdas que está desafinada. ¿Me siguen la idea? Sí, sí. Bien. Y no sé si hoy vieron esto, ¿no? En la teórica, ¿pusieron alguna limitación a esa diferencia de frecuencias para hablar de batidos? No, todo muy por encima. Bueno, fíjense, yo le fui subiendo acá, ¿no? Había llegado hasta 4:45. Fíjense que todavía lo percibimos, ¿no? El pulso. Si yo pongo 4:50, también se escucha, pero ya más difícil, ¿no? Si yo ya me voy a 4:70, ¿qué va a pasar acá cuando ponga 4:70? Ahí va a ser tan rápido, digamos, esa frecuencia va a ser tan alta que no la vas a percibir. Bien, le voy a bajar el volumen porque van a escuchar una cosa espantosa. Fíjense que se percibe algo muy feo para el oído, pero ya casi que no puedo percibir esa pulsación, ¿no? Entonces ya no hablamos de batido acá. Cuando la diferencia que se suele considerar como límite para hablar de batido es de una diferencia de 16 Hz. Ya cuando me voy de ahí, ya no se lo llama batido, ¿está bien? ¿Se entendió esto? Entonces lo que ocurre cuando yo superpongo dos ondas de frecuencias similares es algo como esto que acabamos de escuchar, que es que se genera como una especie de onda envolvente que me modula esa superposición, ¿sí? ¿Me siguieron? La envolvente Entonces, sería lo que escuchamos. ¿cómo? La envolvente sería lo que escuchamos. Claro, sí. Entonces, eso sería lo que yo podría percibir cuando toco esa tecla del piano, ¿no? Que hace vibrar las dos cuerdas, esas dos cuerdas van a vibrar, generan se propaga la onda en la cuerda, después se genera la onda sonora, llega a mi oído y voy a estar escuchando esa pulsación, que me dice que tiene una frecuencia de batido de 1 batido por segundo. Entonces, ese dato que me dan, la frecuencia de batido, como bien había dicho su compañero antes, que creo que fue Luis, es la diferencia entre las dos frecuencias, ¿no? Las de las dos ondas.
Entonces, como yo tengo un dato, ¿sí? Esto me da dos posibilidades, ¿no? O sea, yo tengo, por ejemplo, voy a llamarle F1 a la de 100 Hz. Y entonces esto que yo percibo puede ser que la frecuencia 2 sea 101 Hz o 99 Hz. ¿Están de acuerdo? ¿Y a qué correspondería una u otra? Pensando en las cuerdas. ¿Qué representarían estas dos frecuencias diferentes? La tensión. Bien, quiere decir que una va a estar más tensa que la que estamos tomando de parámetro y otra va a estar más flojita. Y ahora vamos a ver cuál es cada una. ¿Sí? Bueno, tenemos esas dos posibles frecuencias de la cuerda que está desafinada. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Porque con eso no me alcanza. Lo que me están preguntando es qué tengo que hacer con la tensión de la cuerda desafinada. ¿Y cómo hago para saber qué tengo que hacer con la tensión? A ver, Digamos, pensemos, ¿qué puedo relacionar con la tensión de la cuerda? digamos, para relacionar tensión con la frecuencia, lo relacionaría con la velocidad que es en común, pero no sabría cómo, digamos, por ahí. Bien, va por Bueno, ahí. ¿La velocidad de qué? Ya que antes hubo confusiones ahí con la velocidad. propagación. La velocidad de propagación. Bien, hay una relación entre la velocidad de propagación de la onda y la tensión y la velocidad de propagación de la onda y la frecuencia, ¿no? A ver, si yo quiero relacionar la velocidad de propagación de la onda con la frecuencia, ¿cómo es esto? ¿Se acuerdan con qué lo podemos vincular? La frecuencia y qué. Con la longitud de onda. Bien, la frecuencia y la longitud de onda. ¿Qué más les explicó recién Diego? Esta velocidad de propagación de la onda, ¿de qué función? La tensión y la densidad. Más genérico, Del medio que se propaga. del medio en el que se propaga. Muy bien. En este caso, el medio que yo estoy considerando es la cuerda, ¿sí? Entonces, si se fijan, esta ecuación que yo tengo acá, ¿tiene en cuenta las propiedades del medio? No, No. Supongamos que yo tuviera una cuerda y a la cuerda no le estoy haciendo ninguna modificación. Es difícil que esto cambie, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, pensando en otra cuestión, hay un trabajo práctico de resonancia de ondas en un tubo, ¿sí? Donde se va variando la longitud del tubo, pero el medio en el que se propaga la onda, que es el aire, no varía. Pero sin embargo, varía la longitud de onda. Si varía la longitud de onda, pero el medio no cambia, esta velocidad tendría que mantenerse constante, entonces si yo varío lambda, necesariamente tiene que variar la frecuencia, ¿lo ven? ¿Me siguen? Esta ecuación no me da información del medio en el que se propaga la onda. ¿Sí? Si yo al medio no le cambio absolutamente nada, si cambia lambda, tiene que cambiar f o viceversa, sí o sí. Pero en este caso, el medio, que es la cuerda, si yo lo contrasto con la cuerda que está afinada, sí tiene algún cambio, que es, por ejemplo, la tensión. ¿Sí? Entonces ahí sí va a pasar que esta velocidad de propagación, en un caso y en el otro, no va a ser la misma.
¿Lo ven? ¿Me siguen? ¿Podrías repetirlo, por favor? Sí. Dijimos que la velocidad de propagación de la onda es función del medio en el que se propaga. Entonces, si yo le modifico algo al medio, por ejemplo, en el caso que les mencioné antes, ¿sí? De ondas en un tubo donde el medio es el aire que está dentro del tubo. Un cambio, por ejemplo, en el medio podría ser la temperatura del aire que hay adentro del tubo. Si yo cambio la temperatura de ese aire, entonces la velocidad de propagación de la onda va a cambiar porque estoy modificando el medio por el que se propaga, ¿sí? En este caso, de las cuerdas, el medio en el que se propaga es justamente la cuerda, ¿sí? Entonces, yo estoy contrastando una cuerda que está afinada, que es esta donde la onda tiene una frecuencia de 100 Hz, con otra cuerda que está desafinada porque justamente tiene una tensión que no es la que le corresponde. Entonces, la tensión de la cuerda desafinada es distinta a la tensión de la cuerda afinada. Entonces, ahí yo estoy variando algo en el medio de propagación. Y en consecuencia me va a variar la velocidad de propagación de la onda, ¿se entiende? O sea, yo Sí, puedo sí. decir que tengo una velocidad de propagación 1 y una velocidad de propagación 2, ¿sí? Ahora bien, como me dijeron, esta ecuación no me da información del medio en el que se propaga la onda, pero hay otra que sí, y que alguien me dijo, depende de la tensión y de qué más me dijeron. De la densidad lineal. Muy bien, ¿se la acuerdan esta ecuación? Así. Bueno, entonces, de esta manera puedo relacionar la tensión de la cuerda con la frecuencia de la onda que viaja en la cuerda. ¿Sí? O sea, yo puedo decir para la cuerda 1, que era la cuerda afinada. Puedo decir que lambda 1 por F1 va a ser igual a T1 sobre mu 1 y todo eso, ay, la raíz cuadrada. ¿Están de acuerdo con eso o no? Y lo mismo para la otra. Espera, estoy escribiendo mal. ¿Me siguen lo que estoy haciendo? Sí, sí, se entiende. Bueno, ¿qué me pide el problema? ¿El mu no sería igual para ambas cuerdas o Bueno, no? a eso voy a llegar, sí. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Necesito saber cuánto tengo que variar la tensión 2. Es decir, me están pidiendo qué relación tiene con la tensión 1, ¿lo ven? Porque yo necesito llevarla a que sea la misma que la tensión 1, ¿sí? Para que la cuerda esté afinada, para que F también sea igual a F1. O por lo menos esta relación. Entonces, acá me dicen, las densidades lineales son las mismas y bueno, yo voy a suponer que estas dos cuerdas son iguales, ¿sí? Entonces, si son iguales, las densidades lineales van a ser las mismas. ¿Y qué más va a ser igual? ¿O cómo me puedo dar cuenta si hay otra cosa que puedo igualar o comparar de las dos cuerdas?
¿Alguna idea? Tengo ahí un dato más que me dicen que el batido se debe a la superposición de los tonos fundamentales. ¿Qué quiere decir eso? Si lambda 1 y lambda 2 son iguales. Bueno, vamos a hacerlo en el caso genérico y ahora vamos a ver si lambda 1 y lambda 2 son iguales. ¿Está bien? ¿Cómo podría ver yo la perturbación en función de la posición a lo largo de la longitud de la cuerda, si está vibrando en su modo fundamental? ¿Qué voy a observar? Estuvieron viendo recién, ¿no? Con Diego, los armónicos y el modo fundamental. L sería igual a lambda sobre 4. L, a ver, acá alguien me dice, L es igual a lambda sobre 4. ¿Están de acuerdo los demás? ¿Qué pasa cuando está vibrando en un modo fundamental? ¿Cómo están las cuerdas acá? ¿Cómo tienen los dos extremos? Eso no lo aclaramos, pero están sujetos, ¿sí? Como pasa en una guitarra, tiene los dos extremos sujetos. Entonces, en los extremos, ¿qué voy a tener necesariamente? Nodos. Voy a tener nodos acá y acá. Bueno, eso porque está sujeta a los dos extremos. Si está vibrando en el modo fundamental, ¿qué va a pasar en toda esta zona intermedia? ¿Qué voy a estar observando? Vientre. Un vientre solo, más de uno. ¿Dónde? Uno solo en la mitad. Uno solo, muy bien. No estoy contando los cuadraditos, pero más uno por acá. En L sobre 2 voy a tener un vientre, así que esto se va a ver. Esto va a salir horrible. Bueno, ustedes con mucho amor tienen que imaginarse que esto tiene un vientre en L sobre 2 y los nodos en 0 y en L. Entonces, ¿cómo puedo comparar L con la longitud de onda? No, me había confundido. Antes sería L igual a lambda sobre 2. Muy bien, esto es L igual a lambda sobre 2. Entonces, yo puedo relacionar la longitud de onda con la longitud de la cuerda, ¿sí? Entonces, yo podría escribir estas ecuaciones que están acá, por ejemplo, como 2L1, ¿están de acuerdo? F1, esto es igual a T1, mu, raíz, y lo mismo acá, ¿no? 2L2, F2. Ahora, ¿qué dijimos de las cuerdas? ¿Cómo eran entre sí? Ay. Claro, las longitudes van a ser iguales, entonces. Las cuerdas son iguales. Claro, las cuerdas son iguales y las Las longitudes son iguales, así que este subíndice estaría de más. Yo puedo poner 2L directamente en los dos casos. ¿Me siguen? Y si yo ahora quiero relacionar las dos tensiones, ¿cómo hago? ¿Qué relación? Divido ambos miembros en ambas ecuaciones. Muy bien, ¿y cómo me va a quedar cuando haga T1 sobre T2, por ejemplo? Fíjense, las longitudes y el 2 se van. Raíz de mu también se va. F sobre 1, F1 sobre F2. ¿Están seguros? Raíz cuadrada. No, al cuadrado es. Muy bien, las frecuencias al cuadrado, ¿no? Por la raíz que hay acá. ¿Me siguieron? Entonces, yo simplemente lo que tengo que hacer es esta cuentita para las dos posibilidades de frecuencia 2
que obtuvimos del dato del batido. O sea, si se fijan, lo que hay que hacer en el ejercicio son dos cuentas muy, muy pavas. O sea, una resta, una suma acá, y después igualar una ecuación, que era esta, y dividir estas otras dos. O sea, no hay mucha complejidad en la resolución. ¿Está bien? Entonces, vamos a resolver para los dos casos. Para una F2 igual a 101, ¿qué me da esto? ¿Alguien me dice? Hago yo. 0,98. 0,98. Sí. Bueno, ¿qué quiere decir que me dé 0,98? ¿Qué cuerda está más tensa de las dos? Esto La me da- 2. Bien, esto me está dando menor que 1. Quiere decir que la cuerda 2 está más tensa que la que está afinada. ¿Sí? Bueno, es poco probable que eso pase. Va a ser eso por un lado, ¿no? Está más tensa. ¿Y cuánto debería aflojarla? Nada. Si lo veo en porcentaje. Poco, pero ¿cuánto? 0,98%. No. ¿Yo qué quiero? 0,02. ¿Cómo quiero que sean estas dos tensiones? Iguales. Iguales porque quiero que estas dos frecuencias sean iguales, ¿no? Entonces, para que estas dos tensiones sean iguales, yo tengo que aflojar esta un poquito. ¿Cuánto? Un 0,02. 0,02. Pero eso no es un porcentaje, o sea, si yo lo quiero en porcentaje, ¿cuánto por ciento la tengo que aflojar? Sería. Dos. Está bien, yo entiendo, la diferencia que hay entre esto y 1 es 0,02. Si lo pensamos en porcentajes, ¿cuánto sería? Un 2%. Un 2%, ¿no? Tengo que... Bueno, ¿qué me va a dar cuando haga la cuenta al revés? Con F2, ahora 99 Hz. ¿Qué creen que me va a dar? Mayor a 1. Me va a dar mayor a 1. ¿Y particularmente cuánto? 0,02. Perdón, no escuché. ¿Cuánto me va a dar? 1,02. 1,02. Muy bien. ¿Y esto qué me está queriendo decir? Que el 1 está más tenso, el del numerador, el T1 es más tenso que el otro. Claro, que ahora la cuerda 2 está desafinada porque está más flojita que la original, digamos. ¿Y cuánto la tengo que ajustar? Un 2% también. Ven que la cuenta es la misma, solo que me está dando inverso lo que tengo que hacer. En general, cuando un instrumento se desafina, piensen en la guitarra, que es más visual o más fácil de imaginarse. ¿Nunca vieron a alguien afinando una guitarra y empiezan a apretar las clavijas? Bueno, con eso están variando esa tensión sobre las cuerdas. ¿Sí? Se ajustan, cada vez están tensando más la cuerda y cuando desajustan están aflojando. En general, cuando en estos casos está desafinado, suele ser porque esa tensión, digamos, se fue perdiendo y lo que tengo que hacer es ajustar. ¿Sí? Pero bueno, podría ser cualquiera de los dos casos. En los dos casos yo estaría percibiendo un batido, ¿sí? De 1 Hz, con una frecuencia de batido de 1 Hz. ¿Se entendió esto? O más o menos. Sí, sí, se entiende. Sí, se entendió. ¿Alguna pregunta?
espero que haya quedado más claro con el Profe, y en el caso generador. de que, perdón, en el caso de que eso fuese un examen, ¿qué respuesta? ¿Tendría que expresar las dos respuestas o...? Sí, las dos posibilidades, yo haría las dos. Igual fíjate que con hacer una ya te sale, ¿no? Porque lo otro te va a dar igual, pero en el sentido contrario, digamos. Claro, pero en el caso uno no sería de que como que asumir que la cuerda uno se tensó por sí sola. No, no, no. Lo que estoy diciendo, en este caso decís, Sí, sí, bueno, a ver, yo podría ser que tratando de afinarla o de ajustarla para afinarla me pasé también, por ejemplo, ¿no? Estaba en este caso, suponete. Y bueno, yo qué sé cuánto es un 2%. Yo me pongo a ajustarla y vuelvo a probar y vuelvo a escuchar un batido. Me pasé, por ejemplo. Y me fui para este lado. ¿Se entiende? claro, claro. Sí, sí. Yo por las dudas escribiría los dos resultados posibles. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Ay, el compañero que preguntó al principio lo del apunte de óptica me parece que no está. Ah, puede que sea un apunte viejo, ¿no? No, yo, a ver, acá les copio lo que encontré en el apunte, pero no encontré lo que él dijo. O sea, me puse a buscar y en el apunte que está subido ahora en la página de cátedra no encontré nada como lo que mencionó él en el apartado de lentes. Yo pensaba que quizás el tema venía por los signos y era otra convención de signos, pero le decía lo de la luz y eso ya es más confuso.